Hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, qué bueno. Pues vamos a continuar nuestro estudio que hemos estado compartiendo e iniciamos a compartir hace dos. Empezamos con Dani y ahora vamos a continuar. Después fue Daniel y Jesús y ahora, bueno, me toca otra vez con ellos. Y bueno, pues ponemos la presentación, por favor. Y a ver, no funciona el clicker. Ahí está. Muy bien, perfecto. Bueno, pues antes de iniciar, acompáñenos orando, ¿de acuerdo? Dios amado, gracias por este tiempo que nos permites estar aquí compartiendo tu palabra y gracias por el privilegio también que nos das de poder estar reunidos en un mismo sentir. Tú nos has traído hoy en una forma especial, en una forma, Padre, pues realmente extraordinaria, porque tú nos has traído porque tienes un plan y un propósito para nosotros. Ayúdanos a entender cuál es la razón por la que hoy nos trajiste y que tu Espíritu Santo, te pedimos que se derrame en este mensaje y que nos haga entender lo que hace 2000 años tú mismo, Jesús, veniste a enseñarnos. Te lo pedimos en tu nombre, en el nombre del Mesías, de Jesús, quien vino a coronarse, Señor, en la tierra y en nuestro corazón. En nombre tuyo te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar nuestro estudio le pusimos el discurso de la montaña. ¿Por qué, Daniel? Digo, para darle una palabra que usemos en el día a día, ¿no? Porque la palabra sermón, a menos que ustedes sean de España, no son muy comunes que se utilice esa palabra, ¿no? Entonces, el discurso de la montaña, pues es uno de los, no es uno, es el mensaje que compartió Jesús en el libro de Mateo, ¿no? Entonces, veíamos hace 2 semanas la palabra evangelio y veíamos que evangelio significa una buena noticia, ¿no? Y decíamos, oye, ¿qué significa o cuál es esa buena noticia? Y platicábamos el hecho de que la buena noticia es que el reino de los cielos había llegado, ¿no? Y que Jesús venía a anunciarlo y a decir, ya empezó con mi llegada. Y entonces, justamente este discurso de la montaña es el mensaje que Jesús compartía cuando iba de ciudad en ciudad, ¿no? Pero en el Evangelio de Mateo capítulo 5 hasta el capítulo, si mal no recuerdo, es el 8, hasta el, ¿me ayudan? Hasta el 7, creo que sí, es hasta el 7, del 5 al 7. Del 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Son 3. Entonces, ahí es donde Jesús habla y es como una predicación de Jesús, ¿no? Entonces, en sí ese es el discurso de la montaña, y la semana pasada vimos la parte del reino de los cielos, ¿no? Y veíamos que Jesús había venido a anunciarlo, donde pues era un lugar donde el amor, la generosidad, la justicia es lo del día a día, ¿no? Es un mundo, vamos a llamarlo, donde todas las personas, incluso las más bajas, los pueblos marginados, son los que disfrutan de la buena vida, ¿no? ¿Se acuerdan? Cami pasaba a decirnos que la buena vida le pertenecía a la esposa de Leclerc, ¿no? O le pertenecía a la esposa del Canelo, o le pertenece, el hombre diría, no, pues le pertenece a Cristiano Ronaldo, ¿no? O a Carlos Slim, o a alguno de estos ricos, ¿no? Pero Jesús dice, no, son los pobres, son aquellos marginados, aquellos que sufren más, ellos son los que tienen la buena vida. Y Jesús dijo, ¿y qué creen? La salvación del mundo, Dios la está encabezando a través de mí, con ellos acompañándome, ¿no?
Entonces veíamos cómo es que Jesús nos llamaba a ser esa sal, la luz, la ciudad sobre la montaña del mundo, ¿no? Y veíamos esta gráfica, ¿no? Donde pues veníamos viendo cómo es que Dios va elevándonos. Un poquito nada más en la anterior. El objetivo de Jesús tenemos que entender que cuando Él viene a anunciar la palabra, viene buscando que haya generosidad, buscando que haya justicia y buscando que haya paz. La pregunta es, ¿eso hay ahora? ¿Creen que hay justicia? ¿Creen que hay paz? Nada más volteen a ver, podríamos voltear a ver a Ucrania o podamos voltear a ver a cualquier otro, ver cómo se pelean los políticos, pero volteen a ver alrededor de su familia. ¿Cómo llevan, cómo están las relaciones? ¿Hay paz? ¿Las relaciones entre sus amigos, todos se llevan bien? Y es esa parte a la que Jesús venía a hablar. Pero ¿saben qué? Les hablaba a aquellos que nadie los pelaba, a los que sentían y recibían injusticia, a los que no los dejaban vivir en paz y también a los que nadie ayudaba. No sé cómo está tu corazón, pero a lo mejor hay algo que todavía está vacío ahí en tu corazón. Y bueno, el punto es que efectivamente a esos pobres son a los que les llamo, los pobres en espíritu. Y es esos que se sentían. ¿Te has sentido triste alguna vez? ¿Te has sentido agüitado? ¿Alguna mañana te has levantado así sin ganas de decir, oh, a lo mejor te fue mal en un examen o a lo mejor te está yendo mal en la escuela y no le quieres ni decir a tus papás? Bueno, ahí es cuando te sientes que tu espíritu está hecho chiquito. En la época de Jesús así era. Pero les habla a ellos, dice, a ti que te sientes mal, a ti te estoy hablando. Y después les dice, también a ti que tienes esa hambre y sed de justicia, de que se haga lo correcto, decir, Señor, ¿por qué estamos viviendo así del cocol horrible? A lo mejor tú te has levantado así, oye, caray, Dios, los papás de mi amiga se están divorciando. No es correcto, se están peleando entre ellos y tienen la hermana más chiquita de mi amiga tiene 4 añitos y su papá no va a vivir con ella. Bueno, a ellos, si tú has sentido, esa es el hambre y sed de justicia, pero también a aquellos que querían arreglar las cosas, aquellos que querían acercarse, oye, pues ya no se peleen, arreglen entre ustedes. Miren, están afectando a otro. Esos los pacificadores. Y esa gente es la que decía, a lo mejor eres tú el que está queriendo arreglar las cosas en tu casa. Ya no se peleen, papás. Hermano, bájale, no te pelees con los demás. Bueno, esa gente es la que Dios quiere poner en alto. Exacto. Y pues bueno, nos quedamos la semana pasada viendo pues quiénes eran las personas que componían este nuevo reino, ¿no? Con quien estaba empezando. Y la pregunta era, bueno, pero pues ¿cómo se vive en ese nuevo reino, ¿no? ¿Cuáles son las reglas de ese nuevo reino? Ahora, pero ya había unas leyes, ya había una palabra antes, ¿no? Y justamente eso es lo que empezó a levantar, vamos a llamarle resistencia, temor, inseguridad de parte de lo que este nuevo predicador estaba anunciando en este discurso, ¿no? Las autoridades religiosas de la época, pues cuando Jesús venía a hablar de estas nuevas reglas, pues el peligro venía a ser, oye, ¿qué es el
lo que está enseñando. Pues, ¿será que viene en contra? ¿No les ha pasado de que, oye, qué es lo que están escuchando en ese lugar donde tú vas? ¿Será que te van a contar cosas en contra de las que ya te había enseñado yo anteriormente? ¿Estás traicionando las tradiciones familiares? ¿No? Entonces, pues ahora sí viene esta pregunta: ¿cuáles son las reglas de este nuevo reino? ¿No? Y para eso queremos invitar a alguien de ustedes para que nos ayude a leerlas, ¿no? Entonces, esta vez le voy a pedir que nos ayude Angie a leer Mateo 5 del 17 A ver, al Angie, pásale. 22. Ya aquí te tenía, hazte para acá. Un aplauso, Para Angie. Debut, hazte tantito para acá para estar. A ver, ¿las alcanzas de ahí? A ver. A ver, en el celular. Está bien. Sí. Ándale con tu celular. Ok. Acércate bien el... Bueno, Mateo 5, 17 al 22. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasarán por la ley hasta que todo haya sido cumplido. Por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseñe a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que fue dicho a los antiguos: no cometerás homicidio, y cualquiera que cometa homicidio será culpable en el juicio. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llame a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le llame fatuo será expuesto al infierno de fuego. A ver, ¿cómo? Por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que jamás saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Ustedes han oído que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que despida a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo le digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con la mujer divorciada comete adulterio. Muy bien. Muy bien. Gracias, Andy. Muy bien, muy interesante. Muchas cosas que digerir. Jesús tenía eso. Pero bueno, yo quisiera empezar platicando y haciéndoles la pregunta arrancamos diciendo que Jesús dice que no vino a cancelar o abrogar la ley, ¿no? Sino que vino a cumplirla. Ahora, ¿qué significa cumplir la ley? ¿No? ¿Ustedes qué entienden por cumplir la ley? Llevarla a cabo, ¿qué? ¿Qué dijo el abogado de allá o qué? Qué profunda es su respuesta, ¿verdad? Cumplirla, hacerla valer, ¿no? Bueno, la palabra que usa Jesús en el griego, en el texto, es pleró, que lo que significa es llenar o completar, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás llenando un vaso de agua, estás pleró el vaso, ¿no? Lo estás poniendo lleno. Entonces, es como si Jesús
te dijera que vino a hacerla completa, ¿no? Y viene esta primera parte que dice, veíamos, quisiera dar un poquito, un pasito atrás, y me quiero ir a la ley que había en el pueblo hebreo. O sea, cuando llega Jesús, les habla a un pueblo en donde ya había una ley. Ahora, estaba la ley romana, pero también estaba la ley que siempre habían seguido y era las escrituras, era el Antiguo Testamento. Entonces, ese Antiguo Testamento anunciaba un Mesías, anunciaba una persona que iba a venir a restaurar todo. Pero cuando Jesús empieza a hablar, cuando Jesús empieza a compartir y empieza a compartir en el norte, en Galilea, empieza a explicar la Biblia. Por eso lo consideraban como un maestro, como un rabino primero. Y cuando empieza a explicar el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, preguntaban, oye, este está compartiendo una cosa diferente, porque hablaba con parábolas, trataba de explicarla. Cuando empieza, después de hablar las bienaventuranzas, y dice, yo he venido, o sea, no he venido a abrogar la ley, no he venido a quitar las leyes de la Torá, no he venido a quitar las leyes del Nuevo Testamento, ¿no? Lo que he venido a hacer es a cumplirla. Y es lo que vamos a ver hoy. Él vino a completar la ley. Ahora, cuando decimos esto, que Jesús vino a completar la ley, ¿a qué se refiere? Gracias. Sí, decía yo, ¿dónde estaba esto? Veniste a completar lo que nos hacía falta. Así es, que no estaba planeado, ¿o sí? Props. Muy bien. Esta parte es algo que nos pasa. ¿Alguien ya había leído este pasaje? Que nos hizo el favor Angie de leer. ¿Quién ya lo había leído? ¿Quién ha leído el Evangelio? ¿Va? Entonces, esta parte del Sermón del Monte o el Discurso del Monte ya lo habíamos leído. Y a lo mejor así nos lo aventamos parejito y empezamos a ver, a veces nos deteníamos un poco. Y a lo mejor entendíamos una parte en donde hablaba, por ejemplo, del divorcio, o hablaba de la paja, ¿no? O de la viga en el ojo, en tu ojo y veías la paja en el otro. Veíamos esos conceptos. Pero abajo de esos conceptos o en el fondo de esos conceptos hay algo más profundo. Y yo es a lo que los invito hoy, a que no nos quedemos solo en la superficie. Tú como joven tienes la oportunidad de no ver la Biblia, de no ver las enseñanzas de Jesús únicamente en un aspecto superficial o religioso. Quizás tú lo has visto solo religiosamente, porque te lo han enseñado en tu escuela, si vas a una escuela cristiana o has ido el domingo o te han enseñado en otro lado por la pura parte superficial. Hoy quiero que salgamos diferente, porque cuando dice Jesús que viene a completar la ley o a hacerla completa, lo que viene a enseñar es sabiduría, es lo que hay en el fondo de las cosas. No quedarnos en la superficie. ¿Y qué quiso decir cuando decía que no es correcto darle carta de divorcio por cualquier cosa? Y a veces nada más estamos pensando solo en el divorcio. Y no, hay una cosa más profunda en la ley. Algo importante que hacen los abogados, los ministros, los
los que están en la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, aquí en México o en otros países, no es explicar solo el texto de la ley, sino el espíritu de la ley. Entonces, la esencia de la ley. Y es esa parte donde hoy queremos entrar a eso. ¿Cuál es la esencia? Y es lo que vino Jesús a hacer. Él es la palabra. Entonces venía él a explicar la sabiduría de Dios que hay en el fondo de cada uno de los pasajes. Entonces, ¿cómo entender la sabiduría de Dios? Entendemos la sabiduría de Dios no solo conociéndola, porque ahorita levantaron la mano. Vi varios que levantaron la mano, porque la conocen, a lo mejor desde niños se las enseñaron, o la han escuchado los domingos cuando acompañan a sus papás a la iglesia. No solo es conociéndola. Yo te invito hoy vamos a estudiarla un poco, pero sobre todo vamos a meditar, a tratar de entrar en el fondo de la ley, de las escrituras, lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Ahora, creo que la pregunta que prosigue y la que todos pueden tener en su cabeza es ¿cómo es que las leyes del Antiguo Testamento, que tienen más de 3,000 años, porque incluso para la época de Jesús eran antiguas, O sea, Jesús cuando llega a escena, ya habían pasado como 1,000 años de que Dios le había dado a Moisés las leyes. 1,000 años. Estamos hablando de que estamos en 2024. O sea, imagínense que nos siguiéramos rigiendo por las reglas del año 1024 antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? Entonces, eran leyes antiguas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que esas leyes nos enseñan sabiduría al día de hoy? ¿No? Entonces, básicamente lo que Jesús nos quiere decir es que el corazón de toda ley es honrar a cada persona como un ser infinitamente valioso, ¿ok? Como si cada uno de ellos fuera la imagen de Dios, que lo son, ¿no? Desde Génesis 1 viene el versículo donde dice que Dios los hizo a su imagen y a su semejanza, ¿no? Hombre y mujer los creó. Entonces, eso es lo que está en la ley lo que está en el fondo de la ley. Esa es la esencia de la ley, ¿no? Tratar a cada persona con un valor infinito. Y por eso es que Jesús dice, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ama a Dios sobre todas las cosas. Dice, esa es la esencia de la ley, ¿no? Entonces, vamos a estar investigando, vamos a estar estudiando 3 casos en los que en los que Jesús muestra la esencia de la ley, ¿no? Hay una parte, decíamos hace un rato, no es solo que lo conozcas, porque todos conocemos la ley. No es solo que la estudies, porque a lo mejor puedes tomar discipulado y estudiarlo y todo lo que quieras, sino cuando hablamos de meditarla, es tratar de entender la esencia de la ley. La esencia, cuando hablamos de la ley, y vamos a mencionar el tema de la ley, pero realmente lo que vamos a hablar de lo que Dios le agrada, lo que Dios manda. Hace un rato platicaba con uno de ustedes y decía, es que estoy orando conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es eso de orar conforme a la voluntad de Dios? Es lo que Él quiere. quizás 1800 años antes de Jesús, Dios empieza a darle a Moisés la ley, la palabra. Sube a un monte, ¿recuerdan? Moisés sube a un monte saliendo de Egipto, salen de una sociedad, sube a un monte y allá arriba Dios le da la ley, le da los mandamientos. ¿Y saben qué sucedió ahorita? Jesús sube a un monte y la completa. Y completa la ley. Dense cuenta cómo lo que sucede en el Antiguo Testamento se repite en el Nuevo Testamento.
Y eso está tremendo cuando lo empiezas a ver. Dios mismo, Jesús mismo, vino a un monte a platicarle a su pueblo cómo quería que se comportaran. Y ese es el sermón del monte. Así como ¿recuerdan cuando salen de Egipto? Y entonces Dios les da la ley, Él baja con las tablas de la ley y empieza a darles ciertos mandamientos. Ahora, esos mandamientos que Dios da a Moisés, las leyes son para cómo nos debemos relacionar. La ley de tránsito te está diciendo, hey, cuando veas en rojo, no te pases. Espera que esté en verde. ¿Por qué? Porque si rompes la ley, a alguien vas a afectar, vas a chocar. Entonces, esas normas, esas leyes que están en la sociedad, ¿saben para qué es? Para que nos relacionemos bien. El ejemplo de no robarás. O sea, Dios no quiere que Dios no quiere que nadie te robe tu celular, porque te lo dio tu papá quizás, porque te costó tu trabajo. Y si alguien llega y te quita tu celular, te está robando algo que Dios te dio. Entonces, tenemos que ver esta parte. Cuando Él empieza a platicar, porque recuerdan que Jesús decía, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son los que van a poner el ejemplo y los voy a poner en un monte alto y van a iluminar. Sí, tú joven, tú puedes hacer el cambio y te voy a poner en un lugar donde te vean y vean que tú actúas en una forma diferente, no igual que los demás. Por eso, aunque te sientas pequeño, aunque sientas que algo te falta o estés triste, Dios te dice, ¿quieres seguirme? Te voy a enseñar cómo te voy a poner en un lugar alto y vas a ser de referencia. Entonces, después de que estamos en este concepto y decir, imagínense que Jesús está aquí ahorita y te está diciendo, hey, a ti te quiero usar, ¿quieres venir? Sígueme, te voy a enseñar cómo vamos a hacer las cosas diferente y cómo tú puedes ser luz, no oscuridad como el resto. ¿Quieres? Te está invitando Jesús a eso hoy. Y va a empezar a compartir acerca, ya después de que dice esto, y habla de la ley, cuando dice, yo he venido a completarla. Déjame enseñarte, como no entendiste, y ahora sí le decía al pueblo, como no entendieron y se siguen peleando entre ustedes y ya se hicieron súper religiosos y la están regando, tuvo que venir Jesús y en el monte les dice, miren, no han entendido. Esto es, así quiero que se relacionen con los demás. No quiero que abusen. Ustedes son infinitamente valiosos. Tú eres infinitamente valioso. Tú eres muy valiosa. Y entonces te voy a explicar por qué en la ley puse esto. Y empieza a explicar ese valor que tú tienes. No se vale que te hagan sentir mal. No se vale que te hagan bullying. No se vale que te hagan menos. Eso no está padre. Eso yo no es lo que quería para la humanidad. Pero se alejaron de mí. Déjame decirte cómo quiero que se traten los unos a los otros. Y es ahí donde pone, en lo que vamos a ver ahorita, la forma como debemos relacionarnos. Empieza a hablar de cómo amar a tu prójimo, cómo tener una relación con tu amigo, con tu amiga. Incluso cómo te debes de llevar con los del sexo opuesto. O cómo te debes de llevar en el matrimonio. Entonces, lo que viene a explicar ahorita es bien sencillo, es esto. ¿Cómo me debo de llevar con una chava? ¿Con alguien del sexo opuesto?
o con mis amigos, o el día de mañana en mi matrimonio. Sí, y cabe recalcar que Jesús arranca, y vamos a empezar a leerlo. Si quieren, yo en esta parte yo se los leo. Jesús arranca hablando de una ley, ¿no? Y aquí quiero que se den cuenta cómo es que Jesús empieza a mostrar el corazón de la ley, ¿ok? Entonces, Jesús arranca diciendo: ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, no cometerás homicidio, y cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio. No matarás, ¿no? No matarás. Ese es uno de los primeros de los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, ¿todo bien hasta aquí? Hace sentido, ¿no? No matas, si te matas, te meten al bote, ¿no? Dice, si matas, te meten al bote. Entonces, ¿qué está pasando? Dice Jesús, ¿saben qué? Yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será culpable en el juicio. ¿Ok? Entonces, a ver, está como que, entonces el hecho de enojarme es equiparable a matar a alguien. Ser culpable de matar. O sea, lo dice, y no solamente eso, cualquiera que le llame a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín. El Sanedrín era la Suprema Corte de Justicia de Israel, ¿no? Y cualquiera que le llame fatuo, o sea, tonto, será expuesto al infierno de fuego, ¿no? O sea, que ya es el juicio final de Dios, ¿no? Entonces, dice, por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar. Ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda, ¿no? O sea, Dios está diciendo, a ver, no me vengas, no te vayas a presentar a exponer algo ante mí, a Dios, te vine a traer esto, cuando sabes que estás peleado con tu hermano, ¿no? Cuando sabes que hay alguien que la tiene contra ti. Mejor ve, pídele perdón y ya una vez que tú tengas bien tu relación, vienes a servir al Señor, ¿no? Por eso dice, reconcíliate pronto con tu adversario o con el que se te opone, mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al guardia y seas echado a la cárcel. Y de cierto te digo que no vas a salir de ahí hasta que pagues el último centavo, ¿no? Entonces, aquí viene la pregunta y es la que sigue, ¿no? ¿Qué es peor? ¿Enojarte con alguien o matarlo? A ver, ¿qué es peor? No según Dios, según lo que todos conocemos. Levante la mano quien cree que es peor matar a alguien. Es lo que la ley, o sea, te meten al bote, ¿no? Es cárcel, ¿no? Ahora, ¿quién cree que enojarte con alguien es igual de malo? Ay, sí. Mentira. Entonces te vas al bote mañana, Dani. No es cierto. O no, Tere, o no. Ya mañana al bote, Dani. Ahora, como lo veíamos, para Dios es lo mismo. Es la intención lo que importa. Y eso es lo que quiero volver a platicar con ustedes, ¿no? Esa parte donde para Dios lo que está diciendo es, oye, estás denigrando a alguien, estás bajando su valor. Cuando tú te levantas y le gritas, eres un bueno para nada, eres un tonto, nunca debía haberte contratado, estás humillándolo. Y hay gente que lo hace, hay mucha gente que lo hace. Y eso lo que implica es que estás viéndolo como menos, no vale la pena ni siquiera que esté vivo, ¿no? Entonces, el homicidio no es más que la expresión física de matar a esa persona, porque es inferior a ti, ¿no? Es cuando tú te sientes mucho más importante, superior, más valioso que la persona enfrente, por lo cual le hablas y al hablar lo denigras, ¿no? Y Dios está diciendo, es lo mismo como si lo mataras. O sea, para mí es igual, porque tu intención, muy, muy, muy por debajo, lo que estás haciendo es ver a esa persona como inferior, como un humano inferior que no merece la pena. Hay una parte aquí que viene, primero, el entender que hay una versión, la que yo estoy viendo ahorita, que dice es Jesús y el enojo, Jesús y la ira. Esta primera parte que leímos, si le dan un poquito para atrás,
Todo esta sección de Mateo 5, 17 al 22 está hablando del enojo. Y la pregunta es, porque antes de declararle algo mal, o sea, acusar a alguien, viene el enojo. La pregunta es, ¿quién se ha enojado aquí? ¿Va? Son culpables las de allá. Viene este tema y saben cuándo es la primera parte que se habla de enojo. ¿Alguien recuerda en qué parte de la Biblia es la primera vez que se habla del enojo? ¿Cómo? Caín y Abel. ¿Qué capítulo, Dani? A ver. Capítulo 4 Ay, de salvó. Génesis. ¿Sí? Y saben, pero no hay enojo. No hay enojo. Ahora, segundo, ¿cuál es la primera vez que se menciona la palabra pecado? En Génesis. No me digas. ¿En qué parte? No, ahí no se menciona. Ahí no se menciona. En Génesis 3 no se menciona. Si le das la vuelta a una página, a lo mejor ahí lo encuentras. No. Tampoco. Ahí te fuiste Ya dos. te pasaste. Así Cuando es. la misma parte donde se menciona la cara enojada y donde se menciona, ahí es donde se menciona pecado. Entonces, ¿y qué sucede cuando hay un enojo desenfrenado? O sea, un enojo fuera de control. Cuando alguien se enoja fuera de control, ¿qué pasa? Agrede y todo. Si le ponemos una palabra, pudiera decir furia, ¿no? Se pone uno furioso. Es cuando viene la ira, ¿va? Entonces, ¿en dónde empieza? En el enojo. Así que, por eso este pasaje está hablando específicamente de cómo te tratas con tu semejante. Cuando está diciendo, no te enojes, fue lo mismo que le dijo Dios a Caín. De hecho, realmente el juez puede perdonar a un culpable cuando es donde tiene un acto por emoción violenta, o sea que es de ese momento. Y digo, es completamente contrario a privar, pero por eso Dios dice que airados, pero no. Sí, el tema que aunque la sociedad te pueda, o un juez te pueda justificar porque te saliste de control y a lo mejor alegan de que estás enfermo psicológicamente y te van a declarar inocente, Dios te dice, no, a ver, no te hagas loco, contestándole aquí al Dani, no te hagas loco, te enojaste. Si te enojaste y traes una relación rota, de nada sirve que vengas. Te está diciendo, estás viniendo a estudio. Eres muy santito. Eres mejor que los demás. Mira, es mejor que vayas y te arregles con tu hermano que te agarraste y te peleaste antes de venir para acá, a que vengas aquí de hipócrita. Llévense bien, lo que está diciendo es llévense bien. O sea, no rompan sus relaciones. Lo primero que quiero es que no se rompan las relaciones de ustedes. Hay una palabra que dice, en cuanto estén vosotros, estad bien con todos. Bien con todos. Entonces, ¿en dónde matas a las personas? En tu corazón. O sea, ¿habéis oído, no matarás? Lo que le decía el Señor es, miren, ni se enojen entre ustedes. Porque cuando te enojas, empiezas a decir cosas que no quieres decir. No, hombre, estás bien idiota. Y te sales y le cierras el cuarto al hermano. ¿No? Salte de aquí, baboso. ¿No? Fatuo. No es cierto. No,
Beto así le decía Vivi a Beto. Fatuo. Eso es lo que quería evitar Dios. ¿Por qué? Porque se matan las relaciones. En tu corazón ya lo estás matando. ¿Va? Entonces, por eso es, a ver, dije que no se mataran, pero más allá, no se maten a la hora que no maten su relación. Llévense bien con todos, ¿no? La intención de tu corazón es lo Sí, que importa. y justamente, Dani, nada más para cerrar esa pregunta, ahí realmente la palabra es indignación. Es como indígnate, o sea, que sí te cause molestia lo que estás viendo, ¿no? Pero si es algo injusto, eso significa indignante, ¿no? Algo que te molesta que esté pasando. Pero no como que actúes en tomar justicia en tus propias manos, ¿no? Como Caín. Como Caín. Y bueno, esto es la parte de nuestro prójimo, porque pues esto le pasa tanto a las chavas como a los chavos, ¿no? O sea, Aunque después, eso es cuando te llevas entre todos, pero ¿cómo te vas a llevar también? Somos diferentes, hombre y mujer, ¿no? sí, no. Y justamente es por eso que Jesús va ahora a la siguiente relación, ¿no? Donde dice, ¿has oído? No cometerás adulterio, ¿no? Adulterio significa que te metas con la esposa de alguien más o con la novia de alguien más cuando tú tienes un compromiso, ¿no? Cuando quiebras ese compromiso. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo entero sea echado al infierno. ¿Ok? Entonces, aquí va otra pregunta. Antes de la pregunta que ibas a hacer. ¿Qué entienden? Me gustaría saber qué entienden con cortarte la mano así como el Bronco, ¿no? Mocho la mano, no supieron un candidato que hubo. O quitarte el ojo, va para afuera. O no entienden, se vale decir también. O sea, yo diría que es como que, o sea, en un caso, por ejemplo, una persona que es adicta a la pornografía, lo que puedes hacer, tal vez no te vas a cortar, no te vas a arrancar los ojos para ya no verla, pero lo que sí puedes hacer, perdón, pues es bloquear ciertas páginas, restringirte las horas en las que estás en el teléfono, no encerrarte, o sea, cortar ciertas cosas que sí son cosas que puedes ya no hacer, pero no tal cual de que me voy a arrancar el ojo para ya no ver, o me voy a mochar la mano para ya no hacer cosas, o sea, es más como que con esa, yo siento que es con esa intención. Pero entonces, ¿le exageró un poquito Jesús? No, yo creo que es más, o sea, hay que entender lo grave que es, lo difícil que es de separarse de eso. O sea, tal grado de llegar a, pues es mejor cortarte y sacarte el ojo a que pues entres al infierno pues con todo eso. O sea, es como que para enseñarte la gravedad de eso. Ya lo hablo. A ver, ¿es para qué? A ver, sintetiza. Sintetizo, resumo. Resume. Que es como Jesús o Dios, bueno, ambos, muestran la gravedad del pecado y de lo difícil que es alejarse de él y pues cortar, pues es como que esa relación. Entonces te dice que, oye, pues sí, es mejor que te cortes y saques el ojo porque tú solo vas a poder cortarlo. Pero como pues no lo vas a hacer, o sea, bueno, no es como que ahorita todos lo hagamos, si no estaríamos de que arrastrándonos en el suelo como gusanos. No repartas. Bueno, pero sí, eso. Claro, es esta parte, Jesús usa muchas veces la hipérbole, ¿no? O sea, Exageración. la exageración para realmente
hacer ¿cómo me voy a quitar la mano? ¿Cómo voy a cortar la mano? O sea, para ya no robar. Entonces, es ahí donde tenemos que analizar esto. Ahora, no es irnos a ese extremo, sino que hay en el fondo de esta enseñanza, Daniel. Sí, justamente. Y de ahí viene otra vez la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es peor? Si te acuestas con alguien o la ves con deseo, ¿no? O sea, pues naturalmente todos me dirán de nuevo, pues es peor acostarte con alguien, ¿no? Porque ya pecaste ahí. Dios dice, mi chavo, es lo mismo, ¿no? Pero ahora, y esta es una pregunta que quiero que me llama la atención, ¿no? Y es, ¿a quién se lo está diciendo? ¿A quién se lo dirige? ¿A quién se lo está dirigiendo? Al hombre, ¿no? ¿Por qué será? Digo, no cambian las épocas, ¿verdad? ¿Por qué creen? Que el hombre es más visual. Porque el hombre es más visual. Quédense con esa. Tiene más Inciso necesidad. A. Inciso B. Tiene más necesidad. Porque el hombre tiene más necesidad. Más, Sí. es más, anda, es Biológicamente. más jalioso, dice. Inciso C. Porque Ya córtale, Dani, ya córtale. Quítale, por favor, el micrófono. Inciso C. Dice aquí su hermana, ya quítenle el micrófono. Bueno, naturalmente, y tiene razón Dani, efectivamente sí es principalmente porque el varón se deja guiar más por la mirada, ¿no? Pero antes de empezar, Dani, pues ya para escarbar de más. Ya lo traes, ni modo. Ya. Que pase el desgraciado. No es cierto. Dani, ¿a quién ya dijiste? Porque el hombre es más visual, porque, ¿qué más? Porque tiene más necesidad, Más surgido, dice. está más surgido, ¿no? justo. Pero ¿en qué época lo que tenemos que hacer cuando estudiamos y sobre todo cuando profundizamos en la Biblia, entender el momento histórico o la cultura que había en ese entonces? La cultura que había en ese entonces no era como hoy. A veces nos pasa esto porque tratamos de entender la Biblia como lo estamos viviendo hoy, en nuestra actualidad. Y lo primero que tenemos que hacer es tratar de entender qué pasaba en esa época. ¿Va? Sí, y lo interesante es que cuando leíamos, veíamos que cualquiera que mira a una mujer, ¿no? Si me regreso un poco a lo que dice el pasaje, dice, yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o sea, no implica un hecho de solamente verla, ya la vi, ya pequé, no, implica el hecho de continuar, ¿no? O sea, muchas veces hacen el chiste de que no veas 2 veces a la mujer, ¿no? ¿O nunca lo han escuchado? Evita la segunda mirada. Por eso dice que se aprovecha la primera. No es cierto, eso no se dice. El tema, perdón, amor, es nada más para ti. El tema es que hay un tipo de mirada y es muy común, y eso es desde la época de Jesús como al día de hoy, donde el varón, mejor dicho, donde la mujer empieza a percibirlo y se incomoda, ¿no? Y tristemente, y es algo que mujeres, no me dejarán mentir, les ha pasado, ¿no? Yo me acuerdo, para ponerte ejemplo, amor, perdón, yo me acuerdo que Deira me llegó a contar varias veces donde pues ella se sentía incómoda cuando iba, por ejemplo, a algunos partidos o así, ¿no? Y a mí me impactaba mucho porque no había percibido a alguien que me lo dijera, ¿no? Y eso para mí fue como, órale, o sea, me acuerdo que en ese momento todavía no éramos novios, pero ya yo como varón decía, qué incómodo, ¿no? O sea, ya sentías así como el hecho de decir, pues eso degrada a la mujer, ¿no? La objetifica, le quita el valor, ¿no?
Y una vez, mientras estudiaba la palabra, me venía este pensamiento de decir, y fue el Señor obviamente, donde decíamos que cuando tú ves a una mujer deseándola, con esa codicia, como dice el versículo, la estás volviendo un objeto de tu placer, ¿no? La vuelves inferior a un ser humano. Se vuelve una cosa más que tú puedes utilizar. Le quitas el valor completamente, ¿no? Y es por eso que en esa época seguía sucediendo, ¿no? No ha cambiado. Y lo peligroso es, oye, ¿cómo estamos al día de hoy? Antes de avanzar a este tema, Dani, que sí trae unos datos muy interesantes, les quiero hacer una pregunta. ¿Quién de las niñas que está aquí ha percibido la mirada sucia de un hombre? Qué grueso, todas. O sea, tienen que ver ese tema. O sea, aquí se está refiriendo a que realmente hay una parte de la maldad que se ha dado en la sociedad, que hay esa mirada de lujuria, ¿no? Es lujuria y es desenfreno. Entonces, se siente, se percibe. Yo he notado así que luego van caminando y pasa algún cuate, se queda viendo y luego pasan unos pasos y la muchacha voltea a ver si no la sigue mirando. ¿Por qué? Porque sucede. Y eso les digo también a los varones. El tema es de que probablemente tú estás haciendo eso. Ahora, ¿qué sucede? Eso está siendo fomentado por las mujeres. Desgraciadamente así es. Todo este tema, la mujer se ha sabido que despierta ese tipo de deseos. Desde que las ponían a bailar, desde que vemos, vamos a decir, todo ese tema. Hay una parte natural que Dios nos hace. Al hombre lo hace que admire a la mujer y a la mujer le gusta ser admirada. El punto es cuando lo empezamos a fomentar y sale de control. Anteriormente, en la antigüedad, veíamos la danza de los 7 velos, ¿no? Y hacían todo eso en el Medio Oriente, los antiguos. Vemos en la historia de la Biblia cómo la hijastra de Herodes, ¿no? Baila y le pide cosas, o sea, lo hace para obtener beneficios propios o por su propio bien. Al día de hoy vemos los concursos de belleza, ¿no? ¿Por qué las tienen que poner en traje de baño? Es sencillo. Y tenemos que ver que esto se está fomentando. Entonces, la mujer lo fomenta y el hombre también lo fomenta. Hay un fuera de control. Eso no significa que no se arreglen. Está muy padre, ¿no? A mí me encanta mi esposa porque se me hace una mujer muy digna, muy guapa, muy elegante y me gusta que se arregle. Pero nunca la he visto sensual, ¿no? O sea, entonces, mucho cuidado con este tema. ¿Por qué? Porque creen que esto ha generado un negocio. Hay mujeres que se prestan y han llegado, así como decíamos, va subiendo y llega hasta el momento de ellas mismas, con tal de obtener beneficio propio, se empiezan a fomentar o a exponerse así. Y a veces es ser reconocidas, ¿no? Pero por otro lado, también el hombre lo ha hecho. Y esto hay una industria que es de lo que va a hablar Daniel. Sí, y aprovechándose de esta parte, ¿no? De lo visual, ¿no?
Y ustedes conocen, o sea, desde la época de nuestros papás y abuelos existía toda esta parte de las revistas pornográficas, ¿no? Y las Playboy, y cada vez más se volvió una industria muy redituable, ¿no? Y ahora, a raíz de que Steve Jobs inventa el celular de toda una pantalla completa, salió de control, explotó, ¿no? Y aquí traigo algunos datos donde viene en inglés, se los traduzco, pero me impacta mucho de las percepciones de las personas sobre la pornografía, ¿ok? Son datos del 2018 al 2020. Ahorita yo creo que hay que estar un poco más actualizado y más alarmante, pero veíamos que el 90% de los adolescentes y 96% de los jóvenes promueven, aceptan o se sienten neutrales cuando hablan con sus amigos sobre la pornografía. O sea, ya es común. Ya es común, ¿no? Solo el 55% de los adultos de 25 o mayores creen que la pornografía está mal. Los adolescentes y los jóvenes de entre 13 y 24 años creen que no reciclar es mucho peor que ver pornografía, ¿no? Ahí el cambio climático se está metiendo, ¿no? Otro, dense cuenta, y estas son las percepciones de la sociedad de si la pornografía es mala. Solo el 43% de los adolescentes, solo el 31% de los jóvenes, 51% de los millennials, que son los que tienen 30 y más, 40 ahorita, 44% de las generaciones X, son los que, mi papá, y Yo soy millennial. Y el 59% de los boomers, ¿no? Que son los que tienen más de 55 hasta 60, ¿no? Más de 60, ¿no? Entonces, eso es como percibe la gente la pornografía, ya se normalizó, ya es algo normal, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? En la iglesia. No me dirán, no, eso no pasa. No, tristemente sí sucede, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene celulares. ¿Sí saben que hay más celulares que personas en el mundo? Porque hay gente que tiene 2, 3 y un iPad y una tele inteligente, y ahora algunos ya también tienen de goggles de realidad aumentada, ¿verdad? Hay gente que no es inteligente, pero tiene una tele inteligente. Y cuando la gente que no es inteligente tiene un celular inteligente, ¿quién es el inteligente que controla al otro? No es cierto. Entonces, esto es muy peligroso, el tema de la pornografía en la iglesia, ¿ok? 1 de cada 5 pastores de jóvenes, 1 de cada 5 pastores de jóvenes y 1 de cada 7 pastores de iglesias generales usan la pornografía de una manera regular y al día de hoy están batallando con ello. Eso significa que solamente en Estados Unidos más de 50,000 líderes de la iglesia consumen pornografía regularmente. Ahora, ojo este tema, porque lo han escuchado de abuso en las iglesias, en grupos de jóvenes, incluso en la iglesia católica, ¿no? Que llega a haber hasta abuso infantil. ¿Por qué sucede por esto? Hay que ser bien claros. O sea, no queramos tapar el ojo con un dedo. Somos seres humanos. El sol. Perdón, gracias. El sol con un dedo. Está sucediendo. Está sucediendo. Y esto es muy preocupante porque los datos de su derecha, ¿sí? Izquierda, perdón, de mi derecha. ¿Sí, derecha? Acompañan muy fuerte esto. Dice, 43% de los pastores de jóvenes y adultos dicen que han luchado con la pornografía en el pasado, ¿no? Yo les puedo decir con toda confianza, yo también pasé por eso, ¿no? Y es muy peligroso, porque no es hasta que lo reconoces y dices, oye, pues aunque todo el mundo, como veíamos aquí en el dato de atrás, aunque el 90% de mis amigos me diga que no hay problema, hay algo en mi interior que me dice que no está bien, ¿no? 64% de los hombres que se dicen cristianos y 15% de las mujeres
dicen que ven pornografía al menos una vez al mes. Esto implica que 2 de cada 3 que se dicen cristianos consumen pornografía. Solo 7% de los pastores dicen que su iglesia tiene un ministerio específico para aquellos que luchan con la pornografía. Entonces, yo les podría decir, este es el pecado del siglo XXI, ¿no? Lo oculto, ¿no? Porque es un pecado que es sucio, te mantiene incómodo, te mantiene pues, naturalmente escondiendo las cosas, ¿no? Y estas son estadísticas de los adolescentes y la pornografía. Alrededor de 27% de los adolescentes reciben mensajes sexuales. Alrededor del 15% los manda. 57% de los adolescentes buscan pornografía por lo menos mensualmente. 51% de los estudiantes hombres y 32% de las estudiantes mujeres vieron pornografía antes de volverse adolescentes, o sea, previo a los 12 años. La primera exposición de la pornografía entre hombres es alrededor de los 12 años en promedio. 70% de los adolescentes, 71% de los adolescentes esconden este comportamiento de sus padres. Y otro estudio en Canadá de adolescentes dicen que ya casi el 45% de los adolescentes transmiten problemas de disfunción eréctil. Tienen problemas. Entonces, jóvenes, esto es real. Y abajo en chiquito, perdón que lo puse en chiquito, pero es Jesús diciendo, yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es un problema muy real. Y no les voy a decir que es sencillo, porque no es fácil tener este problema y luego sales y ves un anuncio de Victoria's Secret en grandote y volteas y un anuncio de Calvin Klein allá y volteas y en Instagram están todas las chavas subiendo fotos en bikini y luego volteas y luego está allá la Kim Kardashian y voltea, o sea, vivimos en una sociedad hipersexualizada. Y es lo que comenta mi papá. Muy tristemente las mujeres se prestan a esto, ¿no? Y cada vez más. Y hombres, no somos menos responsables porque pues actúan sobre ello. Entonces, Jesús está diciendo, no les sorprendan que de repente hay abusos, ¿no? No les sorprendan que de repente existe acoso. No les sorprenda que de repente el joven a sus 25, 30 años no puede tener hijos. Porque viene de, por lo menos, aquí vemos que empiezan a consumir la pornografía a los 12, a sus 30 años, llevan 18 años consumiendo pornografía. Y naturalmente, nuestro cuerpo no está diseñado para eso. En nuestra mente estamos haciendo cosas a las mujeres. O chicas están haciendo cosas de los hombres. Hay una parte que quiero que piensen, y este va mucho para los hombres. Como vemos, hay un pequeño porcentaje, y estos datos son de hace unos años. Los últimos están diciendo que los niños en la actualidad, la primera exposición a la pornografía está a los 8 años, ¿no? Ahora hay un punto que yo les digo. Cuando tú voltees a ver o te acerques, voltees a ver a una mujer codiciándola, cuando tú voltees a ver pornografía, toma en cuenta que hay una persona que así está viendo a tu hermana, que así está viendo a tu mamá. Proyéctate. Porque así como tú volteas a ver a una mujer codiciándola, hay otro que está volteando a ver a tu hermana o a tu mamá. Tienes que verlo de esa forma. Y si tú incentivas este comportamiento como mujer, toma en cuenta que el día de mañana una niña de 8 años puede ser vulnerada porque se sigue incentivando este comportamiento. Así que por eso desde entonces dices, stop, tranquilos, no lo hagan. Hay una atracción, claro, está hecha para que nos amemos, el hombre a la mujer y la mujer al varón y nos atraigamos. Pero eso
Va a ser un regalo maravilloso para el día que tú te enamores y el día que tengas una relación con la mujer y con el hombre que Dios tiene para ti. Tal cual. Y esta frase de al lado que pueden ver, está en inglés, se las traduzco, lo que dice es de un especialista que atiende a jóvenes en un campus universitario, ¿no? Y lo que está diciendo es que aquellas jóvenes mujeres que caminan con ella en el campus y les cuentan sobre el efecto de la pornografía en sus vidas íntimas, les explican que temen de que nunca pueden llegar al nivel de lo que el varón pide, porque ellas no pueden ofrecer lo que la pornografía les ofrece. ¿Cómo pueden ellas tener un novio o una pareja si solamente están aprendiendo eso de la pornografía? Dice, eso no, y ella comenta, esto no les ayuda para nada a las mujeres para saber cómo ser una mujer real. Por primera vez en la historia humana, las imágenes han suplantado la imagen de una mujer real. Hoy una mujer real solamente es una mala pornografía. Esto es muy fuerte y la verdad me puede mucho porque de verdad es muy triste el hecho de que no nos demos cuenta de que lo estamos tapando con un solo dedo, como lo decíamos, ¿no? Y venimos hablando de que somos la imagen de Dios y de que el espíritu de la ley es honrar a cada uno con un valor infinito, ¿no? Entonces, yo quiero animarlos de la misma forma en la que Jesús los anima, ¿no? Cuando dice que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Y tal cual, le reconozco bien lo que dijo Dani. Para Jesús esto es algo sumamente importante. Y lo que está diciendo es que si hay algo que miras que te hace caer, por más importante que sea, por más que me digas, es que Instagram tengo 1000 seguidores y es súper importante, pero te lleva a ver pornografía, córtalo. Si hay algo que tú haces, no es que en el trabajo esto, o es que cuando voy a estudiar con esta chava, si te hace caer, por más importante que sea, córtalo, sácalo de ti. No puedes contra él. Jesús dijo, es difícil, te va a doler. Por eso yo creo que es por eso que te dice eso. El hecho de cortarte un miembro de tu cuerpo es dolorosísimo. Y Jesús dice, sí, va a doler. ¿Y saben qué? Algo que me impacta mucho es que Jesús está diciendo, y no depende de la mujer, ¿eh? No depende de que la mujer se vista de una forma más Sensual, ¿no? más o menos sensual, porque tú eres el que tienes que cortarlo. Le está dando la responsabilidad al individuo que está viendo, al individual, no a la otra mujer, porque tú no vas a poder controlar si Kim Kardashian o sus hermanas o quien sea se siguen tomando fotos sensuales, ¿no? Si tu amiga de la prepa se sigue yendo así vestida, tú no puedes controlar eso. Lo que sí puedes controlar es tu mirada y lo que haces, ¿no? Y cuando Jesús usa esas exageraciones, es porque Él está diciendo lo fuerte que es, o sea, lo dramático que es. Cuando vean esas hipérboles a la hora de sus discursos, es porque realmente quiere llamar tu atención, quiere hacer un shake en tu cabeza. Y ojo con este tema de lo que miras, ¿no? Y de cómo miras, porque el día de mañana, como leíamos, nunca vas a tener una satisfacción, ni siquiera el día que te cases, y esto por la distorsión que hay en tu cabeza. Y esto es algo que vale la pena resaltar. No estamos hablando de que la sexualidad sea mala. Es hermoso. El problema es que lo puedes utilizar, Satanás lo usa para el mal. Y Jesús y el contexto cultural donde venía Jesús valoraba infinitamente el matrimonio. Entonces, Dios creó, y me encanta esta frase que tú dices, Pa, cuando dices que Dios crea las relaciones íntimas como un regalo de bodas.
Entonces, cuando ves personas que tardan años en casarse, pues están mucho más expuestas. Por eso, y se lo reconozco aquí a mis amigos, y o sea, el hecho de que se animen a casarse a una edad joven, a una edad donde se sienten todavía vigorosos, no quieren llevar a tentar, no quieren llevar a pecar a sus parejas, eso es bueno, Dios lo reconoce. Y es más, dice que para Dios el matrimonio es que dos personas se vuelvan una sola y representen su imagen. Es hermoso el matrimonio, es hermoso las relaciones, pero todo en su contexto. Y hay una parte, y eso ustedes lo saben, que ahora sí el tío Gil es de los promotores y fan del matrimonio. Y eso hace tiempo, y lo compartía yo ayer en el grupo de matrimonios. Leí un versículo que dice, sea honroso el matrimonio en todos y el hecho sin mancilla. Cuando yo leí eso, que sea honroso y sea respetable el matrimonio, ¿saben qué? Decidí no bromear acerca del matrimonio. Ustedes aquí jamás me han oído bromear acerca del matrimonio. Porque lo decidí en mi corazón, porque Jesús, porque Dios nos lo deja escrito, sea honroso el matrimonio. Y entonces, ¿por qué? Porque Él lo formó en Génesis 2, Génesis 1 y 2, que está todo, y puedo empezar a platicar otra vez de Génesis 1 y 2. Pero ahí hizo todo lo bueno. De hecho, Génesis 1 termina diciendo que todo lo que había hecho Dios era muy bueno. En Génesis 1:31. Y en Génesis 2 termina diciendo, los dos versículos finales, habla de cómo culmina la creación buena con el matrimonio. Entonces, es bueno. Y dice también ese versículo, sea honroso en todos el matrimonio y el hecho puro, el hecho sin mancilla, o sea, sin impurezas. Y es ahí donde viene el siguiente tema, porque el siguiente tema está hablando de cómo debemos relacionarnos con nuestra pareja. Y en esa parte del sermón de la montaña que leíamos, dice así, hagan de cuenta que les decía ahí en el sermón, también han escuchado que les fue dicho, dice, también fue dicho, cualquiera que despide a su mujer, dele carta de divorcio. O sea, si te vas a separar, dale una carta, un documento, o sea, divórciense, ¿no? Pero dice, pero yo les digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual o adulterio, hace que ella cometa adulterio. O sea, si tú te divorcias y ella no hizo nada y tú inventaste cualquier cosa para divorciarte, es que por incompatibilidad de caracteres, tú estás haciendo... Se acabó el amor. Se acabó el amor. Ya se acabó el amor y por eso nos vamos a divorciar. Lo hacemos por el bien de los niños, para que ya no nos vean pelear. No saben el daño que están haciendo. Y dice que hace que la pareja cometa adulterio. El que se casa con la mujer divorciada comete adulterio. ¿Por qué? Porque Dios dijo que íbamos a ser un solo ser. Y dejará el hombre a su papá y a su mamá y se va a unir a su novia. ¿Sí? Y los dos van a ser un solo ser. Y no nada más con ellos, con Dios. Porque si tú tienes a Dios en tu corazón y tu esposo tiene a Dios en tu corazón, la unión se hace contigo, con tu pareja y con Dios. Es una unidad de tres dobleces. Entonces, cuando tú te separas, estás haciendo que el otro cometa adulterio. Incluso en alguna ocasión le dicen a Jesús que que si se podían divorciar, porque llegan unos religiosos y le preguntan a Jesús, ¿es lícito divorciarte? Es lícito, a ver, porque Moisés, la ley, dice que cuando alguien le pone el cuerno, es
lícito que se divorcien. O sea, es válido que te divorcies porque fue infiel, ¿no? Y Moisés en la ley lo deja escrito, que le den carta de divorcio por adulterio. Y les dice Jesús, a ver, en el principio, en Génesis, como dice el tío Gil, Génesis 1 y 2, no fue así. Y dicta eso, dice, si no está escrito que dejará el hombre a padre a madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. ¿Qué está diciendo? Nuevamente explica un poco más ahí Jesús y dice, no se divorcien. En el plan, la voluntad de Dios es que no se divorcien. Es una relación, es la cúspide de las relaciones, el matrimonio. O sea, lo más sublime de una relación de amor es el día que tú te enamores y decidas pasar el resto de tu vida con esa persona. Lo más sublime del amor entre un hombre y una mujer, vean que primero Jesús tocó tus relaciones en general, después cómo te relacionas con las personas del sexo opuesto. Y ahorita está llegando a la cúspide de la relación, que es el matrimonio. Y te dice, y se van a divorciar por su infidelidad. ¿En qué momento empieza la infidelidad? Cuando empiezas a voltear a ver a otro del sexo opuesto. Vean cómo va subiendo lo que Jesús nos comparte. Entonces, en la época de Jesús, solo el hombre podía dar carta de divorcio, ¿no? Y era válido. Pero ahora vamos a ver algunos datos adicionales. Y lo interesante es que en esa época era un debate muy, muy particular, ¿no? Así como el de ahorita pueden ser de que está bien o no ser homosexual, o está bien o no el aborto, ¿no? Que yo creo que son los dos debates más como candentes de la época. En esa época era cuál es una causa legítima de divorcio, porque en Éxodo 24:1 es donde viene el mandamiento que el hombre que encuentre una causa legítima debe divorciarse, ¿no? Y la pregunta era, pues, ¿cuál es una causa legítima? Y había gente que decía, pues es que cocina muy mal. No, pues divórciate. Y había gente que decía, no, solamente porque haya sido un adulterio, ¿no? Y entonces, pues ese era el debate. La gente decía, no, pues al hombre, ¿cuál creen ustedes que era el que preferían? Pues el de cualquier cosa, ¿no? Pues cambiaban de esposa como cambiaban de carro, ¿no? Ahorita está peor, ¿no? Pero ahora, Jesús lo que hizo es que se puso del lado de los que decían que el divorcio era solo por adulterio. Y de esa forma estaba honrando y protegiendo a la mujer, porque en esa época una mujer que había sido divorciada o que le habían dado carta de repudio, a veces así lo traduce la Biblia, era muy vulnerable, porque implicaba que su esposo no la había querido, entonces por eso era repudiada. Lo había desechado. ¿Alguien se acuerda de la mujer que se acercó con Jesús samaritana y Jesús le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido? Y muchas veces decimos, no, es que esa chava era muy mala, ¿no? Pues es porque 5 varones habían aprovechado de ella, porque ella no podía dar la carta de divorcio, ¿no? Entonces, Jesús sabía que de esa forma podía proteger a la mujer, ¿no? Jesús culpa a los hombres de esa época porque eran sus decisiones egoístas las que ponían a las mujeres en situaciones vulnerables, ¿no? Jesús fue el primero que le dio valor a la mujer. O sea, esto que las feministas de ahora, no, hombre, Jesús fue el primero que puso y recuperó la posición de la mujer en medio de una sociedad en donde la mujer no valía. Y es esto, o sea, Jesús eleva y protege la dignidad de la mujer, ¿no? Porque en esa época, como lo podemos ir viendo, era muy, muy, muy vulnerable, ¿no? Pero lo interesante es qué sucede hoy.
Al 2019, según un estudio que hizo Murphy, las mujeres inician hoy el 70% de los divorcios. Ahora las que dan carta de divorcio son las mujeres, la mayor parte. ¿Qué pasó? Se voltearon las mesas. Se voltearon los papeles. ¿Cuál creen que es la razón número 1? No, pues es que ya no siento el compromiso de su parte hacia mí. Se O fue sea, el amor. se fue el amor. básicamente, ¿no? Ya no es el adulterio. Ahora las que dan carta de divorcio por cualquier causa son las mujeres. Y no lo puse aquí, pero decía, y aparte, si la mujer tenía estudios, arranca el 90% de los divorcios. O sea, las que tienen una posición académica, una Jesús quiere licenciatura. comentar. Creo que es importante. En México, antes en los códigos civiles, es decir, para el Estado de Nuevo León y el Código Civil Federal, existían causales de divorcio, en el cual tenías tú que acreditar ante un juez porque te estabas divorciando. Esto ya no existe ahora. Tú te puedes divorciar por cualquier causa. Y el dato curioso es que en un caso de un matrimonio lo inició la esposa, que subió a la Suprema Corte, y justo decía, es que tu Estado no me puedes obligar a estar casado con alguien del cual no estoy enamorada. Entonces, el dato curioso es que por ese precedente de esta señora, ahora no tenemos causas de divorcio. O sea, ya no hay motivos por el cual tú te puedes divorciar porque quieres, Es que- aunque no tengas un motivo. Pero hay ¿Otro dos, abogado? que uno es el incausado, que es literal, como le dice el nombre, de que pues, no hay razón, nada más quiero, y el mutuo consentimiento, que es de los que más se usan, creo. Bueno, no sé si el incausado. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿esto está bien? ¿Quién es el que está mal? ¿El hombre o la mujer? A ver, levanten la mano los que dicen que la mujer. No es cierto. Entonces, ¿dónde está el problema? Es el corazón. Por eso Jesús dijo, yo no vine a cambiar la situación donde estás. Necesitas cambiar tu corazón. El problema no es nuestro sexo, nuestro género. Todos estamos igual de podridos, todos matamos con nuestra mente, todos adulteramos con nuestra mente. Se dan cuenta la necesidad de que venga Jesús. O sea, lo que Jesús quiere que entendamos es que el divorcio trata a las personas como un objeto que se puede dejar, que se puede desechar. ¿No? Ya me cansé de él, el que sigue. Había uno en una película que me acuerdo que decía, viene el quinto señor Robinson. Entonces, Hay esta parte nada más, la parte, tú no eres desechable. Piensa eso. O sea, nadie te puede desechar. Tú no eres una cosa que pueda ser desechada. Si tú no quieres ser desechado por una mujer, si tu mujer no quiere ser desechada por un varón, tienes que cambiar tu corazón. Pero tienes que cambiar tu corazón para tú no ser el que desecha a tu prójimo. O sea, ¿por qué? Porque esto viene porque en tu corazón, a lo mejor tú te vas a poner de novio y si no jala la corto y se va a la goma. No es ese el plan de Dios. Ay, voy a andar con él, total. Todavía ni estoy tan enamorada. Lo estás tratando como alguien que lo estás desechando, como alguien que no tiene valor, porque tú te pones en un valor arriba de esa persona. Por eso, cuidado con su corazón. Es padrísimo cuando te enamoras. Es muy padre. Pero cuidado cuando tú tienes una posición y estás viendo como desechable a la otra persona. Eso no es lo que quería Jesús. Para Jesús, esa relación de amor, como decía, ese es el mayor pacto de amor que puede haber.
el pacto de amor del matrimonio, ¿no? ¿Y qué implica? Implica respeto. La persona que va a ser tu novio te tiene que respetar y te tiene que ver digna y te tiene que ver superior. Y tú también. Cuando tú te enamores, tienes que ver a tu pareja así. Y es esa parte padrísima, porque empiezas a hacer, wow, todo por amor, son actos de amor. Y cuando tú haces ese acto de amor, estás reflejando la imagen de Dios, porque eso lo hizo Jesús. Y por eso lo que estamos estudiando hoy, se dieron cuenta cómo en 3 pasajitos pequeños podemos entender la sabiduría de Dios, que se había distorsionado en la época de Jesús. Se había distorsionado totalmente. Y lo que Dios quiere hoy es que no nos quedemos en la parte superficial de solo leer un versículo y memorizarlo y conocerlo, sino lo que Dios quiere es entender la sabiduría de amor de Dios, lo que Dios quiere transmitir. ¿Por qué vino? Jesús vino para transformarnos y quiere que veamos las motivaciones profundas y los deseos de nuestro corazón, que cómo afectan a la forma como tratamos a los demás. ¿Quieres actuar correctamente? ¿Quieres actuar con justicia? No veas a las personas como cosas. Si Dios te ve valioso, con un valor tremendamente alto, que fue capaz de dar su vida por ti, de igual forma quiere que tú veas a los demás. Dios quería eso, que vieras tú a tu prójimo como la imagen de Dios. Porque tu prójimo tiene la imagen de Dios. Fue hecho a imagen y semejanza. Fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Tienen que ver esa parte. El día de mañana, que tú empieces y tengas una relación con una persona, con un amigo, con tu hermano, imagínate que estás viendo a la criatura más valiosa que Dios hizo. Y es ahí donde va a cambiar nuestra forma de ser. Cuando tú te comportes así, entonces el mundo va a cambiar. Entonces Dios va a tener un lugar de rey. Necesitamos cambiar nosotros, chavos. Tú no puedes cambiar a las personas, lo decía la otra vez. Por más que quieras y convencerlas y con sermones y todo, no las vas a cambiar. Pero tú sí puedes cambiar. Tú sí puedes cambiar la forma como veas a tus semejantes. Dios puede cambiarte. Dios quiere ser el rey. Dios quiere que tú le hagas caso. Y que no te quedes aprendiendo la Biblia nada más y conociéndola. Quiere que entiendas lo profundo de la sabiduría de Dios para que te trates bien, para que seas buen amigo, para que veas a la persona del sexo opuesto diferente, para que el día que te cases y tengas tu pareja sea algo maravilloso, porque estás respetando a la obra más grande que Dios hizo, que fue haberte hecho a ti y haber hecho a tu prójimo a su imagen y semejanza. La pregunta sería, ¿quieres
formar parte de este reino? ¿Quieres ser tú formar parte de ese reino? Esa es tu decisión. Bueno, si tú estás dispuesto, ahí donde estás, cierra los ojos. Y hoy le pedíamos al iniciar esta predicación que el Espíritu Santo se derramara en el corazón de cada uno de nosotros. Hoy está aquí Dios delante de ti y te está invitando a que le sigas, a que formes parte del reino que Él vino a implementar en la tierra, entregándose por amor a ti en la cruz. A lo mejor tú has caído en pecado, has tratado a lo demás en una forma equivocada, has visto pornografía, te has sentido superior, has lastimado las relaciones de los demás. Hoy Dios está aquí y te está diciendo, sígueme, déjame transformarte. El Espíritu Santo está aquí dispuesto, está sobre nosotros. Y así como estás, haz esta oración, entendiendo que está aquí Jesús enfrente de ti. Dile así: Jesús, Dios, perdóname. Ahora entiendo que tú viniste a restaurar las relaciones que teníamos con los demás. Perdona las veces que me he enojado con mi hermano, que me he enojado con mis papás. Perdóname las veces que he hablado y que he dicho que alguien es un tonto. Perdóname, Señor, cuando he visto a personas con deseo que no es correcto. Y Dios, te pido de todo corazón que entres a mi vida, que me limpies y que hagas de mí una nueva criatura, una nueva creación restaurada para poder seguirte. De ahora en adelante te acepto como el Señor, el Rey de mi vida. Jesús, gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por haberte dejado coronar con espinas. Y gracias por resucitar y mostrarme que hay una nueva vida en medio del sufrimiento. Yo sé que ahora que te estoy permitiendo que entres en mi corazón, tú me vas a transformar. Y haz de mí una persona que pueda decirle a todo el mundo que tú eres el Rey y el Señor de mi vida. Porque te lo estoy pidiendo por la obra que Jesús hiciste en la cruz. Y te recibo, Espíritu Santo, en mi corazón para que me guíes y me enseñes hasta el momento que llegue delante de tu presencia y esté cara a cara contigo. Por la obra de Jesús y en tu nombre te lo pido, Dios. Amén y amén.